todos, soy Luciano Rodríguez Alcala, abogado de formación por la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Fui abogado casi por casualidad, porque pensé en su momento en ser diseñador. Eso me llevó a que como abogado siempre trabajé en el mundo de la innovación. Esa práctica, que tenía que ver con mi forma de ejercer la profesión, me permitió descubrir que la creatividad, los procesos creativos, los procesos de innovación pueden ser amplificados y escalados a través de ciertas estrategias que usualmente, habitualmente, tienen que ver con propiedad intelectual. Esa lógica me lleva hoy, después de muchos años, a tener una cátedra en la Universidad de Buenos Aires. La cátedra integra estrategias de propiedad intelectual y estrategias de negocio en el mundo proyectual, en el mundo del diseño, para replantear una forma de transitar la innovación. Hoy estoy visitando Colombia, invitado por la Universidad Nacional, a través del programa de diseño industrial, tratando de compartir con la comunidad académica y con los alumnos muy en particular, una gran reflexión que tiene que ver con el rol del diseño y con el modo en que se transita el proceso creativo. Básicamente lo que sucede en la práctica es que un proceso de diseño transita la observación, el análisis, la ideación, la prototipación, la validación, y al final de la historia, y esto pasa también con la innovación en sentido amplio, se golpea una puerta, que es la de saber si lo que hiciste era o no protegible. La palabra protección, desde el punto de vista de los registros, las patentes, no es una palabra que me guste mucho. De hecho, todo mi ejercicio pasa en realidad por tratar de amplificar la creación de valor desde el proceso creativo. Me refiero no solo a un valor económico. Creo que resignificar el rol del diseñador, resignificar el proceso creativo, tienen posibilidad de mejorar y transformar la realidad. Entonces, sin querer caer en un discurso economicista, lo que siento es que cuando el diseñador, e incluso el innovador o los equipos de innovación, tienen en cuenta desde el inicio cierto tipo de estándares, pueden poner en funcionamiento un sistema, que es un sistema jurídico, y ese sistema jurídico habilita ciertas formas de lanzar la creación, o habilita ciertas formas de direccionamiento de la creación, e incluso ciertas formas de captar diferentes categorías de valor, desde un valor económico hasta un valor social, el prestigio, el capital relacional, etc. Desde esa lógica, la información, incluso la valiosísima información hoy en el presente. Desde esa lógica, lo que proponemos es que el equipo de diseño sea más sensible a la idea de que cuando logra crear con originalidad, y la originalidad nos acerca mucho al universo del arte, puede poner en funcionamiento el derecho de autor. Cuando el equipo de diseño logra crear con novedad, puede poner en funcionamiento ciertos universos vinculados a la protección de la forma o a la protección del aspecto. Cuando el equipo de diseño logra crear con altura inventiva, solucionando problemas técnicos, puede poner a disposición el universo de las patentes, la herramienta patente. Y finalmente, cuando el equipo de diseño logra crear con capacidad distintiva, puede poner a su disposición el universo de las marcas. No hablo de cualquier marca, hablo de una patente otorgada, de una marca registrada, de un derecho de autor vigente. Y desde esa lógica, cuando entran en juego estas herramientas que el derecho pone a disposición de la gente, y del creativo en particular al cual le estamos hablando hoy, aparecen nuevos escenarios de escalabilidad que no pueden existir si no se puso en funcionamiento esa herramienta legal. ¿Por qué? Yo diría, lo voy a sintetizar en un principio, que es que no se puede licenciar un derecho que no se tiene. Entonces, para lograr ser dueño de una solución a un problema técnico, tengo que haberla patentado, si no está en dominio público. Para lograr ser titular de un derecho de autor sobre una creación intelectual, tiene que ser una creación intelectual original, si no, no soy dueño de ella, porque el derecho de autor no empieza a funcionar. Entonces, con esta lógica, donde yo tengo que tener en cuenta un nuevo estándar de originalidad, de novedad mundial, o de altura inventiva, o de capacidad distintiva, puedo tomar ese derecho y hacerlo mío como una plataforma de amplificación de mi impacto como creativo. Replanteando entonces el lugar en donde pensamos en cómo entra a jugar el derecho dentro del proceso creativo, vamos seguramente a lograr un mejor rendimiento de los procesos de diseño. Se habilita a través de la herramienta jurídica un universo específico de escalabilidad. Piensen un segundo en Angry Birds como caso. Angry Birds, que simplemente comienza como un juego, pero que para ser un juego antes necesitó ser una ilustración y antes necesitó ser un código programado. Angry Birds termina siendo mucho más que merchandising, termina siendo parque de diversiones, termina siendo la interfaz de usuario en la NASA. Toda esa lógica no pudo haber existido si no había antes un derecho vigente que pudiese ser licenciado
y que me permitiese poner en juego un escenario de adaptación, cambiando de soporte, cambiando de materialidad, porque es claramente multisoporte y también interdisciplinario, que solo puede darse cuando yo logro direccionar la creación a través de herramientas jurídicas. Créanme que en esos escenarios de escalabilidad el derecho es un amigo del creativo. Y desde esa lógica, un poco la gran pregunta es ¿qué tipo de creativo quieren ser ustedes? Esa es la pregunta para el creativo. ¿Qué tipo de creativo quiere ser? Si quiere ser un creativo que, entendiendo algunos condicionamientos y sobre todo aprovechando ciertas oportunidades que les da el derecho, logren crear con un nivel de rendimiento determinado, o si por el contrario, no, y quieren trabajar en un escenario de independencia, donde probablemente lo que suceda al final de la historia es que vuelvan al viejo modelo de querer saber al final de la historia del proceso de diseño si lo que hicieron era protegible o no. Entonces, creo que esto tiene un impacto muy fuerte en la relación con los clientes. Creo que para un cliente del diseño que paga por el diseño, no es un tema menor si aquello que recibe el diseñador es algo que puede finalmente ser o no propiedad de su empresa. Digo propiedad como si fuera un ladrillo, con la misma lógica. Entonces, aparecen como algunas reflexiones fuertes. Esa primera, que es la reflexión individual del creativo. Creo que hay una reflexión institucional, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, es la que hoy estamos trabajando, y es que logremos dar como driver para el proceso creativo, como driver de práctica profesional para el diseño, estos recursos, estos criterios, estos estándares. Y creo que a nivel estatal, nacional, y por qué no del sistema global de propiedad intelectual, hay una gran pregunta y una gran deuda que tiene que ver con cuánto cuesta acceder a la propiedad intelectual, si hay accesibilidad o no a la propiedad intelectual. Inicialmente esto tenía mucho que ver con si uno tenía que hacer un trámite en cierto lugar, por ejemplo Bogotá, o podía hacer el trámite online. Pero ese tema, tarde o temprano, con el tema del e-gobierno se va solucionando. Creo que hoy el gran desafío es lograr que el acceso económico a la propiedad intelectual sea equitativo a nivel mundial. Dicho de otro modo, para economías como Suiza o como Japón, el valor bolsillo de acceder a una protección jurídica o una herramienta jurídica como una patente impacta en el bolsillo del individuo mucho menos de lo que impacta en Colombia. ¿Por cuánto vale la moneda en Colombia o por cuánto vale la moneda en Argentina? Entonces, de esa lógica, dime cuánto te cuesta la patente a ti, que ganas cierto sueldo mensual, y te diré qué tanto puedes acceder. Porque cuando yo te digo, para tener acceso a un universo de gestión de la propiedad intelectual, de tu creación, en X cantidad de países, tienes que invertir tanta plata, y esa plata es en miles de dólares, probablemente duela mucho más a alguien que está en Latinoamérica que a alguien que está en Europa o en Estados Unidos. Entonces, desde esa lógica, estamos ante una reflexión bien macro. Existen un montón de pequeños programas que hacen descuentos en el acceso a estos sistemas. Algunos incluso son gratuitos, como el derecho de autor. Pero en materia de propiedad industrial hay sistemas que bonifican y facilitan el acceso que en la práctica, en los hechos, no logran estar divulgados del todo. Todo esto incide muy fuertemente en la posibilidad de crear escenarios de innovación, modelos de creación, entrega y captación de valor, también a veces llamados modelos de negocio, basados en la creación intelectual. Porque acá no estamos hablando de fabricar un producto y vender un objeto, y tampoco estamos hablando de cobrar la hora de servicio de trabajo. Estamos hablando de crear algo que puede estar en un escenario de direccionamiento a nuestro criterio, de control, si quieren llamarlo, y poder captar un valor a través de esta creación intelectual que yo no podría captar si no tengo el derecho vigente. Entonces, la cuestión es bastante sencilla. Si el derecho está vivo, voy a poder tener escenarios de captación de valor direccionado a través del activo intangible. Si no, seguramente la cuestión empieza como a diluirse en el tiempo. Imagino equipos creativos interdisciplinares, donde gente de diferentes verticales, como diseñadores gráficos, junto a diseñadores industriales, junto a realizadores audiovisuales, junto a artistas, junto a ingenieros, puedan crear proyectos que desde el inicio son pensados multisoporte. Con la misma lógica que alguien a veces escribe un libro y que después aparece una oportunidad de transformar ese libro en una película, yo propongo adelantar los hechos
y pararnos en el presente pensando que lo que se crea puede tener una definición tal de ADN y ciertas características de originalidad, novedad, etcétera, que a través de ese universo que es el derecho nos permitan luego controlar escenarios de adaptación, pero imaginarlos desde el inicio, para que esa creación finalmente pueda llegar a diferentes universos de soporte y dar a los proyectos rasgos mucho más complejos, mucha más oportunidad a trabajos como alianzas, innovación interdisciplinaria, etcétera, y obviamente estaríamos alejándonos cada vez más de la idea del mundo de lo material y incidiendo en ese mundo que es un mundo material a través de la idea de los activos que no se pueden tocar, que son los activos intangibles.